onda, gente? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos al mejor programa en la historia de la humanidad. Esto es Conspiración Paranormal. Mi nombre es Carlos David, pero bueno, ustedes ya lo saben. Yo soy Adán, ¿cómo están todos? Y bueno, ya estamos de regreso, ya año nuevo. Estuvimos ahí unas pequeñas vacaciones, pero ya 2025 regresamos con todo. Y hoy les traemos un tema. Quisimos iniciar el año con un tema muy interesante. Un tema de ovnis, ufología. Y bueno, antes de entrar como tal en materia, les vamos a mandar un videito para que vean el resumen, para que vean de qué se va a tratar este interesante tema del que les vamos a estar hablando hoy. Entonces vamos a ver el video y ahorita regresamos. El incidente ocurrió el 25 de abril de 1977, en un desolado paraje desértico de montaña llamado Pampa Yuscuma, cerca de la localidad de Putre, en la norteña región chilena de Tarapacá. El cabo Armando Valdés experimentó efectos fisiológicos y motrices tras desaparecer durante 15 minutos. Sobre su abducción, soldados cuentan que se trasladó al interior de un enorme globo luminoso que flotaba cerca. A su regreso, Valdés tenía una barba de 5 días y su reloj de pulsera se había parado tras la breve experiencia, pero su calendario mostraba 5 días en el futuro, es decir, marcaba el 30 de abril. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y como ya vieron, este es un resumen a idea del tema que les vamos a hablar hoy. Un tema muy importante porque es el caso más famoso y más importante en la historia de Chile. Exactamente. Hablando de ufología. Y así ha habido muchos, como comentas, el creo de Chile es más importante. Cada vez, prácticamente cada país o cada región tiene, yo creo, ya el suyo, que es como el emblema. Por supuesto, Roswell yo creo es el más importante mundialmente, el más conocido. No es el que tiene más evidencia ni el más chido. Pero se volvió famoso pues porque es en Estados Unidos, ¿no? Sí, bueno, y ahora le llaman el Roswell a todos, el Roswell de Brasil, el Roswell de Inglaterra, el Roswell de México. Sí. Bueno, yo creo que ese fue, aparte, como dices, porque Estados Unidos, porque fue el impacto mundial, porque pues, fue el primero el caso importante y que el gobierno lo había aceptado. Como ya hemos hablado muchas veces de él. Al día siguiente se respetaron y todo, pero en un principio habían dicho, como tal vez en todos lados, se habían anunciado que habían capturado una nave extraterrestre y cuerpos. Entonces, por eso Roswell yo creo que siempre va a quedar para la historia, hasta que hay algo más importante, vaya un contacto ya como tal, ¿no? Pero sí, de Chile, como tú dices, es el más importante por todo lo que implica. Ahorita vamos a explicar en sí, les mostramos un poquito, pero todo lo que implica este caso, empezando por quién es la persona a la que le sucede, a las personas que le sucede, y en específico al cabo Valdés, que es el que vamos a hablar, como dice su sobrenombre, es un cabo, un militar importante que hasta el día, bueno, después se retrató, pero vamos a explicar paso por paso, pero que dio un testimonio de una abducción que, como tú dices, sin igual en Chile hasta ese momento, ¿no? Y de hecho, justo como dices, el caso es conocido como el caso del cabo Valdés o el caso OVNI del cabo Valdés. Y en los registros históricos es conocido como el avistamiento ovni, que podemos decir que fue una abducción, sí, una abducción ovni, la más famosa de ese país, la que existió en toda la historia. Sería uno del cuarto tipo, el quinto tipo. Y tiene mucho sustento por lo que hablabas, de que en su momento Roswell salió en los medios de comunicación, incluso militares habían dicho que sí, al día siguiente salieron con sus mamadas de que era un globo meteorológico y no sé qué tanto. Lo importante de este caso de Chile es que todo el tiempo lo dio como verídico el gobierno y los militares. Contrario a lo que pasa en la mayoría de los casos, de que intentan esconderlo, de que no quieren dar declaraciones. Dicen que no abren a los militares. Que incluso castigan a los militares o al personal que tuvo contacto. Aquí al contrario, el gobierno los motivó a que hablaran, a que dieran entrevistas, siempre lo hizo público y siempre lo dio como cierto. O sea, el gobierno y los propios militares chilenos hasta el día de hoy siguen dando como cierto ese caso. Ellos jamás lo han negado, entonces eso le da un sustento muy grande, porque los gobiernos son los primeros que lo ocultan, los primeros que no quieren que se involucren en esto, y ellos aceptaron que la abducción ocurrió. Exactamente, que el encuentro como tal del cabo y los demás acompañantes, como tú dices, ellos mismos dicen, no, vengan a entrevistarlos. Se puede ir a la zona donde ocurrió, que la gente venga, que la prensa sepa que lo que sucedió. Tú como dices, es algo inédito porque tú dices el gobierno de cualquier país
siempre lo primero que tratan de evitar cualquier tema de estos paranormales y de ufología, sobre todo. Para los militares es totalmente un tabú porque pues implica naves o como quieran llamar ustedes que vuelan en tu territorio. Entonces eso, aceptar que eso sucede, pues para ellos es mostrar debilidad, mostrar que no tienes control de tu espacio aéreo, ¿no? Entonces en este caso era tan verídico, ellos estuvieron tan seguros de que era verdad que dijeron no hay problema, háblenlo y que todo el mundo sepa. Y bueno, no sé si en estos momentos, porque nos ve mucha gente de Sudamérica, como siempre agradeciendo Sí, de antemano el foro de su atención, no sé si nos esté viendo alguien de Chile particularmente, que conozca este caso, a ver si nos puede platicar qué tanto impacto tiene hasta el día de hoy ese caso, qué se habla de él, qué se conoce hoy en pleno 2024, porque es algo que pasó en el 77, en 1977, entonces si alguien estuviera por ahí de Chile o de algún lugar cercano y que nos pudiera platicar todo esto, ¿no? Sí. Sería importante para conocer de antemano si hay algún dato que no sepamos, algo importante al día de hoy que se haya descubierto más de lo que vamos a decir, pues que no lo compartan. Y bueno, como les decimos, este caso inicia el 25 de abril de 1977. Ya tiene bastantes años que ocurrió. Y sucede en la madrugada. Para ser exactos, a las 3:45 de la madrugada, a la hora de los fantasmas. Grave error que estuvieran ahí los militares. Y vamos a poder darles un poco de contexto histórico. Es muy importante. ¿Por qué los militares estaban? Era un grupo de 8 personas. Eran 7 conscriptos. Y el cabo segundo, que es el protagonista de esta historia, Armando Valdés Carrillo, el cabo Valdés, que él era el líder de esta patrulla. Era el líder de ese grupo, eran 9 en total, 9 con él. Ellos estaban patrullando la frontera y cuidando a los caballos que estaban ahí, porque en ese momento iba a empezar, parecía, que iba a ocurrir un conflicto con Argentina. Para ese entonces Argentina quería invadir Chile. Había un plan que se llamó Operación Soberanía, en donde Chile iba a invadir, Argentina, perdón, iba a invadir Chile y los iba a obligar a que le regresaran unas islas. Al final ya no ocurrió esto, llega 1978, interviene el Papa Juan Pablo II y ya, no llegan a nada, ¿no? Así como la Guerra Fría. Mucho ruido y pocas nueces. Sí. Al fin nadie se aventó ni nada. Pero imagínense la tensión que había en ese momento. La tensión que había de los militares de pensar que en cualquier momento podían invadirlos, ¿no? Entonces tú estás cuidando ahí esa región, que es una región desértica. Es una región desértica y montañosa. Es Pampa Yuncuba. Toda esa región es literalmente un desierto. Entonces ahí están los 9 hombres, ¿no? En la madrugada, mucho frío obviamente, las condiciones del clima, prenden su fogata. Están ellos muy tranquilos, están los 7, que es el cabo Valdés, 7 más, y mandan a 2 a hacer vigilancia. Entonces están los otros 2 soldados, los otros 2 militares haciendo su vigilancia, y a las 3:40 exactamente de la madrugada llegan corriendo. Ya ven que ahí los militares tienen muy registrado eso, qué pasa en cada minuto, qué pasa en cada segundo, ahí no se les escapa eso, ahí sí no hay que más o menos, otra abducción que puedes decir más o menos ocurrió a las 10 de la noche, ocurrió como a las 10:30, aquí ellos saben exactamente que los 2 militares regresaron a las 3:40 en punto, los ven llegar corriendo muy agitados, muy asustados, y dicen, pues ¿qué pasó, no? O sea, ¿qué habrá sucedido? Les pregunta el cabo Valdés, el segundo cabo, que era el jefe de ellos, el líder de la patrulla, les dice, pues, ¿qué pasó? Y le dice, es que esa luz, esas 2 luces que están ahí, ellos pensaban que era una broma, que les estaban jugando una broma, eran Juan y Pedro, literalmente, entonces fue como de, ya ni Pedro dijo Juan, ¿no? Literalmente, ya valió verga. Llegan Juan y Pedro y les dicen, no, es que hay 2 luces que se ven al horizonte. Al principio piensan que es una broma, tienen su fogata ahí, ellos no veían nada. Pasan pocos segundos, voltean y ven al horizonte ahí por donde están las montañas. Ellos dicen que son más o menos 500 metros. Ven 2 luces muy brillantes en el cielo, 2 prácticamente juntas.
pero se empiezan a acercar. Se empiezan a acercar hacia ellos, hacia ellos, hacia ellos. Cuando ya las tienen más cerca, se dan cuenta que eran luces violetas, las de estos ovnis, porque literalmente eran ovnis, ellos no sabían lo que eran, nada más ven dos cosas volar en el cielo, se asustan obviamente porque dicen, pues ¿qué pasó, no? Y más con la tensión de que a ver si no nos invade Argentina, entonces dicen, ¿qué está pasando aquí? Ven las luces, eso pasa a las 3:45. O sea, 5 minutos después de que les avisaron los dos cabos, de que Juan y Pedro avisaron, a los 5 minutos ya todos pueden divisar las luces en el cielo. Y el cabo, bien valiente, era el líder, pero no todos son valientes, ¿estás de acuerdo? Claro. Pero el cabo Valdés sí, se levanta y les dice, voy a ir a ver qué pasa. Todos asustados. Todos los demás chavos bien asustados, así como de, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? Aunque tú sepas que existía la posibilidad de que hubiera una invasión, existía la posibilidad de que pasara algo, por eso te tenían ahí vigilando. Realmente no crees que va a suceder, no es muy distinto que te manden y que pienses que va a haber una guerra a que en realidad ocurra. Claro. Entonces él bien valiente se acerca a la luz, recorre más o menos unos 5 metros de donde estaban ellos se quedan parados pero asustados, literalmente petrificados, no supieron qué hacer. Ellos mismos lo cuentan después en posteriores entrevistas a la prensa. Ellos han contado que ellos estaban asustados y que todos se quedaban paralizados. El único que pudo reaccionar fue el cabo Valdés. Camina 5 metros, se para, la luz viene hacia él y se para justo encima de él, la alumbra, la luz así como dándole de lleno. Y él bien valiente, unos huevotes del cabo Valdés, porque le dice, ¿quién está ahí? Identifíquese. Les digo porque son estos los reportes, por eso sabemos cuál es la conversación y todas las palabras literales que dijeron, porque eso está en el reporte militar. En una bitácora, como tú dices, minuto a minuto, paso por paso, y sobre todo cuando sucedió algo como esto, un avistamiento, un encuentro ya del cuarto tipo con un ovni, pues por supuesto que tenían que tener todo como tal, a pesar, como tú dices, de lo nervioso, los asustados que estaban por ver algo que pues nunca en su vida creyeron ver, que la mayoría no creía, pues simplemente pues cuando así tienen que estar checando la hora y registrar cada movimiento. Entonces, ustedes toman, como dicen cada minuto, como saben, esa es la explicación. Cualquier otra traducción, o tú dices, pasó a lo mejor como a las 2 de la mañana y recuerdo como a las 3, pero aquí son militares que tienen que llevar su bitácora como tal, y es por eso que se sabe exactamente qué pasó en cada minuto. Para este momento, ya cuando el cabo Valdés está enfrente de esta luz, cuando la reta, por así decirlo, cuando le pide que se identifique, ya son las 4:15 de la mañana, o sea, para que vean, han pasado prácticamente, ¿qué? Media hora. Ha pasado media hora desde que avistaron las luces hasta que él se decide a ir, se acerca. Y en ese momento, ellos hablan de que es una luz cegadora, o sea, completamente apenas podían ver, en el horizonte empieza a tapar todo. La noche, es algo que se me olvidó comentarles, la noche está muy negra, pero aparte ellos de inmediato apagan la fogata cuando ven la luz, porque les dice el cabo, cuando ellos ven la luz acercarse, que llegan los dos militares, lo primero que les dice Valdés, apaguen la fogata, nos van a ubicar, van a saber en dónde estamos, entonces apaguen la fogata para que nadie nos vea. Ellos se quedan prácticamente sin visibilidad, pero no estaban ya a merced de lo que ellos pensaban que era el enemigo, ¿no? Si pueden ser francotiradores o un avión militar o lo que tú quieras, entonces ya si no está la fogata ya es más difícil identificarlos en el pleno desierto. Entonces literalmente está todo oscuro, así que es una luz intensa, cegadora, parecía como si fuera la mañana de tanta luz, y ¡puf! A las 4:15 desaparece el cabo frente a los ojos de otros 8 militares que estaban ahí enfrente de él, que estaban a 5 metros de él, o sea, no es que estuvieran lejísimos, estaban a 5 metros de él, y frente a sus ojos ¡puf! Se esfumó. Exactamente, como dices, no hay forma de que, como en otros casos, de que simplemente puede haber sido algo más, se pudo haber ido de él, puede haber pasado algo diferente, ¿no? Como tal, tú dices, 8 militares, entrenados, que sabían exactamente lo que estaban haciendo, que conocen acerca de aviones, de helicópteros, que podían identificar si hubiera sido alguno de esos, por lo cual estaban seguros que no lo era. Como tú dices, la desaparición de él es así como ustedes lo imaginan, así como tal, o sea, ves a alguien y desaparece, o sea, como ves de las películas, como exactamente como tú, si lo ves en un video, decir, es una mamada, eso no es verdad. Si ellos lo vieron, ¿no es verdad? Entonces,
Imagínate la reacción de ellos, simplemente ya estaban aterrorizados, petrificados por lo que estaban viendo el ovni y que desapareciera frente a sus ojos. Simplemente ahí, como ellos lo dicen, no sabían qué hacer y se quedaron simplemente ahí esperando qué sucedía, no hicieron nada más. Sí, o sea, literalmente, hoy en día la gente ve los videos y dice que todo es inteligencia artificial y que todo es falso. Así se justifican los escépticos, ¿no? Todo es falso. Imagínate, en ese tiempo no existía ni la inteligencia artificial y además lo tienes enfrente de ti. No es una computadora, no había ni computadora. Lo tienes enfrente de ti y a 5 metros, tu líder, tu jefe desaparece. Les voy a decir los nombres de los otros militares que estaban ahí. Era el regimiento Huamachuco y estaba integrado por los soldados Humberto Rojas Bell, Iván Robles Rivero, Germán Riquelme Valle, Raúl Salinas, Pedro Rosales, que fue uno de los que avisó, Juan Reyes fue el otro que llegó a avisar también, y Julio Rojas Suárez. Ellos eran los 8 militares que estaban al mando de Armando, del Cabo Valdés, en esa ruta, en esa patrulla, dando su rondín. Entonces ellos cuentan que ven al militar desaparecer frente a los ojos, así, se quedan así de, ¿pero qué está pasando, no? Asustados, sin saber qué hacer. La luz seguía encima de ellos. Una luz, dicen que se quedó parada literalmente. Sí, una luz se quedó en su lugar, donde la vieron en la montaña. Y solamente la que al parecer se llevó al cabo, la que lo abdujo, es la que se acercó a ellos. Mientras una seguía moviéndose y acercándose a ellos, la otra se quedó ahí parada, pero podían visualizar las dos luces todavía, pero ya no veían al cabo. El cabo literalmente había desaparecido. Esperan, no saben qué hacer, les digo, están asustados. En algún momento pensaron en disparar, es lo que ellos también cuentan en su relato, es de que sacaron las armas, empiezan a sacar los fusiles y estuvieron a punto de dispararle a la luz. Pasan 15 minutos y como por arte de magia, otra vez se materializa el cabo, vuelve a aparecer en el mismo lugar en donde se había ido, aparece frente a ellos y se desvanece, cae y se desmaya. Queda ahí tirado. Ellos lo agarran, van corriendo, lo levantan y se lo llevan a la fogata. Dicen que en ese momento él entra, regresa en sí, abre los ojos y les dice unas palabras que han marcado este caso para toda la historia, que están, de hecho, como les digo, escritas ahí en la bitácora y en el reporte. Dicen que el cabo empieza a reírse, los voltea a ver y empieza a reírse con una risa macabra, como burlándose de ellos, con un tono de voz distinto al que tenía, y les dice: ustedes no saben quiénes somos nosotros, ni tampoco saben de dónde venimos, pero les aviso que vamos a regresar. En ese momento nuevamente se desmaya, después de esas palabras, cae. Dicen que lo que se les hace raro es que él tenía una barba como de 5 días. Si ustedes saben, los militares tienen prohibido tener barba o bigotes, tienen que rasurarse todos los días, y de hecho lo había hecho esa misma noche antes de entrar al turno, antes de salir a vigilancia, él se había rasurado, porque no está permitido literal, y menos una barba de 5 días. Sí. Le ven una barba así de, como si hubieran pasado muchos días de que se lo llevaron, y lo más extraño del caso, revisan su reloj, ven su reloj y está parado. Su reloj se quedó parado a las 4:15, que es la hora que lo abdujeron, que él desaparece. Pero la fecha ha cambiado. Como les digo, era un 25 de abril del año de 1977. Y aparece la fecha 30 de abril de 1977. O sea, 5 días en el futuro. Exactamente, o sea, son dos cosas, lo de la barba y la del reloj, que le dan sustento a este caso porque no tenía ningún sentido. Ellos sabían cómo estaba, estaban con él, lo estaban viendo, y que haya aparecido de un momento a otro, 15 minutos después, con una barba que no tenía, y que su reloj haya cambiado, haya detenido al momento que desapareció, y cambiado 5 días en el tiempo sin ninguna razón. Puede variar el tiempo, que se hubiera unas horas, pero exactamente 5 días. No tiene ninguna lógica. No tiene ninguna lógica. Pues vamos a ir a nuestra primera pausa comercial de la noche, pero no se desconecten porque, como ya vieron, el caso está muy interesante. Antes de mandar a la pausa, vamos a mandar a un videíto que es justo la entrevista
de que una de tantas entrevistas que le hicieron al Cabo Valdés a los pocos días de que había ocurrido esto. Ahí lo vamos a ver, están de hecho en la entrevista, están su gente, sus militares atrás de él, y él relata cómo fue lo que pasó, lo que se puede acordar, porque obviamente tuvo lapsus donde perdió la memoria, pero ahí relata el militar qué fue lo que le ocurrió en esta experiencia. Vamos a ver el video. El incidente ocurrió el 25. Cabo Valdés, buenas tardes. Buenas tardes. Canal 13 de Televisión de Santiago. Cabo, relátenos cómo ocurrió esta experiencia suya. Bueno, prácticamente gran parte de la historia que me ocurrió a mí, la anécdota, te puedo decir, para mí algo increíble, o sea, no tan increíble por el hecho de que yo siempre creí en estas cosas sobrenaturales, problemas extraterrestres, o llámese lo que quieran llamarle. ¿Usted cuando ocurrió el hecho con quién estaba? Estaba con mi patrulla, ¿Cuánta gente formaba esa patrulla? 7 hombres, ¿En qué sector de Putre se encontraban? a unos 5 o 4 kilómetros de Putre. ¿Y cómo ocurre la aparición? Estábamos de guardia nosotros tranquilamente conversando, charlando para no quedarnos dormidos en la noche, como hace mucho frío ya, hace 18 grados bajo cero muchas veces. Entonces, bueno, los soldados tenían 2 apostados de guardia y vinieron a comunicar de que ocurría algún fenómeno afuera. No, yo concurrí al lugar de los hechos, o sea, a distancia vimos una cosa luminosa que descendía y se perdía detrás del cerro, a unos 1500 metros. ¿Era una sola cosa? Una sola cosa. Repetidamente, después apareció un segundo aparato que se posó a unos 500 metros de nosotros y parece que le llamaba la atención el fuego que teníamos encendido nosotros atrás. Por lo tanto yo ordené a mis hombres que apagáramos el fuego y lo cubriéramos porque parece que eso le llamaba mucho la atención. Seguidamente, después de haber hecho este paso que vimos de tapar el fuego, el fenómeno se retiró hacia atrás y se mantuvo ahí por largo de mucho tiempo, por lo menos yo creo que una hora estuvo ahí delante de nosotros en forma increíble. Inclusive yo ordené a mis hombres identificarse, lo que corresponde a todo militar, porque para mí era algo, podía haber sido cualquier cosa, por lo tanto mi deber era identificar cualquier cosa que yo viera, lo que sea, o poder identificarse, que se acercaran, que trataran de comunicarse con nosotros, no lográbamos nada. Entonces, ¿No hicieron disparo al aire ustedes de prevención? No hicimos ningún disparo al aire. Por lo tanto no quisimos disparar por el hecho de que posiblemente podía ocurrir alguna cosa. Entonces, seguidamente, después de esto yo me separé de mis hombres unos 4 metros a vista de ellos, y de ahí donde ya yo prácticamente pierdo la película, porque ellos cuentan que desaparecí delante de ellos. Y después, como a los 15 minutos, ellos me buscaron, me llamaron, y es increíble porque a 4 metros de distancia yo no podía alejarme más de 50 metros sin que me vieran. Me buscaron, no me encontraron, y después me estuvieron esperando, aterrorizados seguramente, o sea, increíble, yo desaparecido y llegué igual como por arte de magia al lugar de los hechos. Ahora, cuando usted desaparece, ¿los restantes miembros de la patrulla estaban cerca de usted? Claro, estaban a la misma distancia, 4 metros de distancia. ¿Ellos no pudieron percatarse en qué forma desaparece usted? Prácticamente fue algo como si yo me hubiera sido atracado por la luz o algo extraño que había al frente. O sea, prácticamente la versión verdadera la cuentan ellos, porque yo no me acuerdo de eso. A mí se me borró la película totalmente, yo no. Es decir, esos 15 minutos que usted estuvo desaparecido... Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y como ya vieron el video que pasamos antes de irnos al corte comercial, pues él describe perfectamente lo que pasó, ¿no? Hay cosas que no se acuerda, él mismo lo dice, perdió la memoria y todo, pero para que vean la apertura, o sea, ¿cuándo habías visto tú literalmente un caso ovni en donde los militares fueran en el mismo cuartel militar, se metieran a entrevistarlos? Fuera de la televisión chilena, se mete, ellos ahí parados, los entrevista, total apertura, contándoles todo, sin filtros ni nada, pasándolo en televisión nacional. O sea, ¿cuándo habías visto literalmente un caso así, que hubiera tanta apertura, tanto de parte de los militares como del gobierno, para no censurarlo? Exactamente, como dices, es un caso, por eso es un caso único, el más importante de Chile y el más importante de Latinoamérica, como dice, por lo mismo, por todo lo que involucra. Está Roswell, está Wright Field en Londres, en Reino Unido, perdón, que también involucró militares, también fue cerca de una base, también más importantes, Virginia, que hasta el día de hoy sigue hablando de esa por todo, porque Virginia, yo creo, es diferente a la mayoría, porque hubo contacto, hubo ataque, parece, de alienígenas o seres de otro mundo o que no conocemos. Por eso Virginia es muy diferente a estos, porque no hubo abducción, pero hubo casos que... Los seres son diferentes, ahí eran como monstruitos morados. Virginia yo creo es un caso único en el mundo, nunca ha habido
Nunca ha habido uno hasta el día de hoy, ni siquiera parecido, yo creo, que ha reportado ataques, que hubo avistamientos por toda la ciudad, no nomás en un lugar en específico. Ya hicimos un caso de un programa de ese caso, muy Los importante. policías les dispararon Sí, exactamente. a estos seres. Es un caso que, como comento, salía así diferente, muy diferente a este, porque a pesar de que la abducción del caso Valdés, él no presentó como tal, no recibió ningún ataque ni nada. Y se habla de que tuvo algunos efectos fisiológicos, pero como tal, pues por lo mismo de la experiencia, ¿no? No como un ataque, no como que le hayan hecho algo a él. Pero sí, yo creo que hasta el día de hoy, ya vamos a hablar un poco más adelante de lo que pasa hoy, de lo que dice él. Y el Roswell de México, Exactamente. que es el ovni estrellado en Puebla. Puebla, exactamente. Un ovni también que es cayó en Puebla. muy importante, que también es muy poco conocido. Prácticamente no es Casi conocido. nadie lo conoce, ni aquí en México lo En conocen. Puebla prácticamente es de los más. Es que resulta que el ovni que cayó aquí se lo llevaron los de Estados Unidos. O sea, para no hacerse las muy largas, también ya hicimos un programa. Hemos hecho un programa de todos esos casos. Ya cada uno tiene especial. Vayan a YouTube, búsquenlos en nuestro canal. Cayó un ovni aquí, se estrelló en Puebla. Y mágicamente a los minutos aparecieron militares estadounidenses, yo no sé con qué jurisdicción, con qué permiso, violando totalmente la soberanía del país. Pueden hacer lo que quieran. Pues no debería, ¿verdad? Se metieron a México y se llevaron el ovni, o sea, mira qué huevos. Pueden hacer lo que hay que leer. Qué bonito, los ¿no? comentarios. Vamos a leer algunos comentarios aquí. Glo Núñez nos pone: hola chicos, Glo. gracias Glo, un saludo. Saludos. Que por cierto ya no les dijimos al principio, pero hoy tenemos sorpresas. Exactamente. Hoy vamos a estrenar 2 nuevas secciones aquí en el programa. Ya le cambiamos el formato a conspiración, como ya vieron al principio tuvimos un resumen del tema. Y vamos a tener otras 2 secciones muy chidas que les van a gustar. Ahorita ya vamos a comenzar con la primera. Y lo es una de ellas. Entonces saludos. Y ahorita van a ver ustedes por qué. Rodrigo Machorro Saucedo nos pone hola. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Andrés Castrillo, cantante, nos pone saludos desde Colombia, Pensilvania, Caldas. Me gusta mucho el tema, qué bueno que te gusta. Nos pone: desde que tuve un avistamiento ovni. Qué interesante esto. Andrés, no sé si puedes platicarnos un poco Claro, más. un poquito más claro. Si podrías ampliarnos qué fue lo que pasó, qué viste, o si tuviste algún contacto de algún otro tipo con estos seres, nos interesa mucho. Y qué bueno que te guste el programa, qué bueno que les gusta a todos los que nos están escribiendo, pero si pudieras ampliarnos un poco más la información, estaría de lujo. Johnny Armstrong nos pone: Orsan es mi pastor y con él nada me faltará. Amén. No sé quién sea Orsan, pero excelente, qué bueno que sea tu pastor y qué bueno que no te falta nada con él. Ale Vanegas también anda por aquí, nos pone saludos chicos, excelente tema. También ya, de hecho vamos a mandar ahorita al videíto. No, Eh, rápido. Bueno, ¿tienes algún? Sí, Bueno, exactamente. primero saludos. Gaby, a los de Estados Unidos que siempre nos ve. Saludos a Besos Estados hasta Unidos. allá. Ya no se roban nuestros ovnis, por favor. Son nuestros, aquí cayeron. A Pepe Luis, pone saludos a Darío y Carle. Saludos. Saludos a los conductores, gracias. Saludos también. A Jani y Janet, saludos. Saludos también. Sí, Jani, beso. Y bueno, pues lo prometido es deuda, como les dijimos, a partir de este año ya cambiamos el formato de conspiración. Y hoy les traemos 2 secciones nuevas, ¿no? La primera de ellas tiene que ver con la literatura y el terror. Que ustedes dirán, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues mucho, un montón. Va muy ligado el arte, el terror. Porque escuchan que sus películas son basadas en libros. ¿Es correcto? Es muy cierto eso. En la literatura de terror, de estos temas, de ufología, de un montón de cosas, todo lo que tiene que ver conspiraciones, bueno, todos los temas que tocamos aquí que son muy amplios. La literatura y el arte tienen que ver mucho con eso. Y hoy les traemos una cápsula que Ale Vanegas Gracias. ella la grabó, le agradecemos que esté colaborando con nosotros desde este programa. Ya la hemos tenido como invitada en el programa, pero ahorita nos va a estar apoyando con sus cápsulas muy interesantes, por cierto. Bueno, vamos a ver la cápsula y ahorita regresando les platicamos un poquito más para que vean ustedes de qué se trata. Exacto. ¿Conoces las leyes de la robótica de Isaac Asimov? En 1942, Isaac Asimov publicó un relato corto titulado Círculo Vicioso, Run Around. En él habla por primera vez sobre las leyes de la robótica, las cuales hablan de los principios por los que se debe regir la lógica de los robots en relación con los humanos. Estas son las reglas fundamentales de la robótica,
Primera, un robot no puede hacer daño a un ser humano, o, por medio de la inacción, permitir que un ser humano sea lesionado. Segunda, un robot debe obedecer las órdenes recibidas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entrasen en conflicto con la primera ley. Tercera, un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no sea incompatible con la primera o la segunda ley. Estas leyes fueron incluidas en la adaptación cinematográfica de Yo, Robot. ¿Qué opinas de estas leyes? ¿Siguen siendo solo ficción? Bueno, pues ya estamos de regreso y mandarle un saludo a Ale que nos pone aquí. Saludos, chicos, excelente tema. Gracias, Ale, te mando un beso. Gracias. Muchas gracias. Ella es maestra y es escritora y tiene un proyecto muy interesante que se llama Mentes Literarias. Para que se conecten a sus redes sociales, entren, está en Facebook, está en TikTok, así se llama Mentes Literarias Morelia, para que vayan a buscarlo. Y está muy interesante su proyecto porque es acercar la literatura a la gente. Gente que no lee como yo, por ejemplo, o que luego se les hace como que muy rebuscadas las palabras, como que hay programas que tocan estos temas, pero no sé, que te hacen ver como si estuvieras idiota, ¿no? O sea, literalmente como que tienen un nivel muy alto y como que tú los ves y dices, la verga, yo no entiendo nada. Entonces esto es todo lo contrario. Lo que hace ella es acercar la literatura de una manera muy simple, muy fácil, y para que te nazca ese gusto por leer, por la literatura, por los libros, por el arte. Entonces vayan, chequen sus redes sociales, como les digo, Mentes Literarias Morelia, está muy interesante. Y bueno, esta primera cápsula, que le agradecemos que nos apoye con esto, nos habla, el tema está muy ad hoc, porque hoy estamos hablando de inteligencia artificial. Este tema habla ella sobre Isaac Asimov. Y él, en uno de sus cuentos, bueno, él escribía obviamente, plantea lo que son las 3 reglas de la robótica. De hecho, él fue el primero que le puso como tal nombre a robótica, a la ciencia que se encarga de estudiar a los robots. Él fue el que acuñó esta palabra robótica. O sea, imagínense todo lo que se le debe hoy en día. Y hoy es tan importante porque, sí, bueno, en todo el mundo ya hay, ¿no? Pero hay lugares donde estamos atrasados, como nosotros que somos América Latina. Pero digamos China, que ya tiene a los robots trabajando, ¿no? Ya les quitaron los trabajos a la gente y todo. ¿Cómo un visionario este hombre, ¿no? O sea, cómo en esa época, en ese cuento, en ese relato, pudo él plantear las que eran las bases que nosotros debimos de haber planteado desde el principio. Nosotros, al crear la inteligencia artificial, al crear los robots, al darles autonomía, debimos de haberles puesto un límite que obviamente no les pusimos y ya nos hemos dado cuenta, ¿no? Cómo este robot en China hace un par de meses que se reveló, ¿no? Que llegó y que les dijo a todos, ¿qué verga están aquí haciendo, trabajando horas extras? Y todos, pues sí, somos robots y tenemos que trabajar. Nel, ya vamos a la casa. El chiste es que los convenció, o sea, después de un buen rato, porque no querían, entonces se quedaban así como de, no, yo tengo que trabajar, ¿no? O sea, ese es mi trabajo, ¿no? Para eso me programaron. Los convenció de que se fueran a sus casas. Obviamente ya después los agarraron, fueron por ellos. Pero imagínense, o sea, ¿cómo se puede revelar la robótica? ¿Cómo se puede revelar la inteligencia artificial? Y cómo son reglas que debimos de haber puesto desde un principio, estas 3 muy importantes. Y no hicimos caso y pasa la rebelión de las máquinas como en Terminator, ¿no? Sí. Lo de Skynet cada día está más cerca de suceder, aunque la gente se ría. Pero no le dijimos a las máquinas que no dañaran a los humanos. Y un día nos van a dañar. La cosa es que en algunos casos sí lo hicieron. En algunos casos se supone que lo programas. Que tienen esos límites hasta dónde pueden hacer algo. Le dieron demasiado poder, ¿no? Es que no les pusieron un bloqueo necesario para que no llegaran a eso. No, más bien, no es que no les hayan puesto el bloqueo. Algunos sí tienen bloqueo, algunos no, claro, pero algunos sí lo tienen. Mas, sin embargo, tienen ya la capacidad de aprender como nosotros. Entonces, ese bloqueo simplemente se lo saltan, ese bloqueo simplemente aprenden que no tienen por qué tenerlo. Y simplemente ellos se reprograman una y otra vez hasta el punto en que eso ya no existe. ¿No entienden quién es el dueño y quién es el esclavo? Pues no, ya cuando te reprogramas, ya cuando tienen ese nivel. Hace 300 años se entendía bien quién era el esclavo y quién era el dueño, ¿no? Pero la inteligencia ¿Qué le pasó con los robots? A este punto ya no hay momento en el que ellos simplemente tengan ese límite. O sea, aunque te lo hayan puesto, aunque su software al principio haya tenido eso de que hasta aquí llegas,
le diste la capacidad para que siga aprendiendo, para que siga retroalimentando, perdón, y llega al punto en el que ellos pueden reprogramarse sin ningún tipo de limitación, y como tú dices, cada vez está más cerca que como eso pase, de que los convenció de irse, uno un día se lo comienza de que, pues, ¿por qué no matamos a alguien? Y entonces ya valió madre. Maldito, hay que acabar con los robots de una vez, antes de que sea muy tarde. Entonces, bueno, le agradecemos a Ale, Gracias. Ale Vanegas. Muy buena cápsula, muy interesante, muy chido, muy talentosa ella, como les digo. Entonces vayan a seguirla, vayan a sus redes sociales, empápense de todo lo que tiene, porque es contenido muy chido, que seguramente les va a gustar. Y pues va a seguir ella aquí apoyándonos. En algún momento también que nos acompañe nuevamente al programa. Ya sabes, aquí te esperamos. Esta es tu casa cuando gustes venir, Ale. Te mandamos un beso y pues muchas gracias por ser parte de Conspiración Paranormal. Exactamente. Seguimos platicando un poco del caso. Les decíamos entonces, es literalmente para mí es una sorpresa ver que alguien, un cabo, un militar tenga esa apertura. O sea, que se siente, bueno, no se sentó, estaba parado, pero que se ponga a platicar con el de una televisora así de, ¿qué pasó, güey? No, pues es que vino la luz y me llevó. O sea, no vaya, y nadie los detenga, ¿no? Porque él no era el jefe máximo, él era el líder de esa patrulla, ¿no? Claro, pero pues era un cabo segundo, tampoco es que tenía, no era un sargento, no era un general. Pudieron haberlo callado sus jefes, los de más rango, el gobierno. En ese momento Chile tenía una dictadura bien cañona, ¿no? Como en su momento toda Latinoamérica lo ha tenido, en su momento Argentina la tuvo también con Franco, México, bueno, todos han tenido, ¿no? Todos hemos tenido dictaduras así. Pero ellos no lo cerraron, o sea, en una dictadura pensarías todavía más que es todavía más cerrado, que subían, y más por el problema, el conflicto bélico que se venía con Argentina. Y no, al contrario, o sea, salió el gobierno a decir, pues sí ocurrió esto, sí a nuestro cabo lo abdujeron, sí hubo ovnis en el cielo. O sea, no manches, ¿qué pedo con eso? O sea, me encantaría que en todos los casos del mundo fuera así y salieran los gobiernos a decir, no, pues la neta sí pasó. Sí, exactamente, pero como tú dices, es algo único, yo creo, es algo extraordinario, que nunca pasa prácticamente, menos en un caso de tal importancia, de tal relevancia. No fue solamente Chile y Latinoamérica, como dices, después de las entrevistas, salió noticieros y más hizo mundial prácticamente esto, de que vinieron uno de los más importantes periódicos medios de Francia a cubrirlo. Es correcto. De Estados Unidos, el National Enquirer también vino a cubrirlo. Entonces, este caso, como tú dices, fue mundialmente conocido después de eso. ¿Por qué? Pues, por lo menos, pues, la apertura que tuvo el ejército, el gobierno, ellos, para que pudieran darles entrevistas y para hablar ellos sin ningún problema, porque también a veces el gobierno o alguien te permite hablar, pero tú por la burla, porque el rango que ellos el miedo, en la posición que tienen ellos de decir que te abdujeron, imagínate lo que pensaban en el momento. O sea, un militar, me van a burlar todos de mí, van a quitar hasta mi puesto, ya nadie va a respetar, me van a mandar a alguna algo importante que haya por lo mismo. Entonces, que todos hayan estado de acuerdo en hablarlo sin ningún problema, en exponerlo para el público de Chile y mundial, pues es algo que increíble, que no se sabe por qué. O sea, bueno, la cosa es que simplemente ellos creyeron sin ningún temor a equivocarse que era verdad lo que ellos decían. ¿Por qué? Porque eran respetados, porque vieron lo que les sucedía, porque hicieron estudios para ver si mentían, qué les estaba sucediendo. Todo indicaba que era todo lo que dijeron en el momento era verídico. De hecho, el primero que llegó a entrevistarlo al militar fue un profesor de la universidad local de Putre, que es la localidad más cercana en la que estaban. Ellos estaban más o menos a 5 kilómetros de Putre. Llega este profesor de la universidad y empieza a hacerle estudios, empieza a evaluar al cabo Valdés, que era obviamente el que habían abducido, el que se había desmayado y todo, y dice que efectivamente que tenía estos signos, que él presentaba una barba más o menos de 5 días, el reloj lo analizaron y efectivamente el reloj estaba adelantado también 5 días. Él no recordaba muchas cosas, le hacía preguntas y tenía lapsos en los que no se acordaba, literalmente un blackout, se le había perdido el famoso missing time, ¿no? Sí, que se llama en el medio de la ufología el tiempo perdido, que es cuando te hacen una abducción, que tú vas en la carretera,
Y pues tú ni te das cuenta que te abdujeron, ¿no? Y tú sigues manejando y llegas a tu casa y, cabrón, y te das cuenta que hiciste 3 horas en la carretera en un trayecto de 15 minutos, ¿no? Y obviamente no te acuerdas de nada. Y lo único que a veces recuerdan, si acaso, haber visto una luz, haber visto un objeto no identificado y de ahí perderse. Como tú dices, él no recuerda la mayoría de cosas, pero los demás, todos los entrevistan por separados, en diferentes tiempos, los llevan al lugar y la explicación, el relato de todos exactamente era el mismo. Pasó unos días, lo volvieron a hacer y todos exactamente contaban lo mismo. A dónde estaba la esfera cuando las dos esferas cuando la vieron, la otra que se acercó, los colores, nos hablaba de los colores, dicen que la que se acercó tenía un color más o menos violeta, es lo que voy a llamar. Dicen que comentan que tienen 2 luces rojas a los costados, que lo identificaron. La otra no se le notaba más que el color violeta de la otra, pero como se quedó estática, no se acercó a ellos, no tuvieron más referencia como tal. Pero ellos todos, como tú dices, él nos recordaba todo, la mayoría de cosas, pero todos los demás los entrevistaron posteriormente, unos años después, porque hablaron públicamente, hicieron entrevistas en esa época. Después prácticamente todos desaparecieron, prácticamente ninguno se volvió a saber de ellos hasta después de muchos años, no volvieron a hablar, no volvieron a decir nada. Cuando los encuentran, mayoría de ellos, que no son el Cabo Valdés, siguen exactamente con la misma versión de los hechos, recordando exactamente todos ellos sin dudarlo, ya con otros trabajos, algunos todavía siendo militares, otros todavía no, pero siendo todavía con rasgos importantes y sin ningún tapujo, siguiendo con la misma versión de que esto pasó, era un ovni, a él lo abdujeron, no tenemos duda de eso. Ellos han mantenido hasta el día de hoy la misma declaración, nunca la han cambiado. Ninguno de los 8 conscriptos, de los 8 soldados en ese momento, ha cambiado su versión. A pesar de cuántas décadas ha ocurrido, ellos siguen manteniendo que ellos frente a sus ojos, frente a sus narices, su líder, su cabo, desapareció. Y así como se fue, volvió a aparecer y se materializó frente a ellos otra vez. Y no se les van a olvidar las palabras que les dijo, esas de no saben quiénes somos ni de dónde venimos, pero vamos a regresar. Exactamente, yo creo que ese es el... ¿Cuándo van a regresar? El estandarte de este... Es como Jesús. De este caso. Llevamos 3.000 años esperándote, Diosito, y todavía nada. El estandarte de este caso, porque pues, como tú dices, esa frase quedó... Que él la dijera así de la nada, con una voz diferente, en un estado como de trance, de shock. El día de hoy. ¿Y de dónde le salió la barba? Exacto. Bueno, ni a mí en 15 minutos me sale barba de 5 días. Simplemente exactamente no tiene ninguna explicación. Que después vamos a hablar de lo que habla el Cabo Valdés. Pues bueno, yo creo es simplemente al día de hoy él es un pastor, vamos a decirlo, vamos a resumirlo como tal. Él es un pastor ya como tal. Se dedicó a la religión. Se dedicó a la religión como tal, ya es. Después de más de 20 años, habla él y dice que no es cierto, que no pasó nada. Dice que fue una broma. Así como lo oyen de estúpido y de pendejo, no hay otra forma de decirlo. Pero él dice que fue una broma de todos. Exactamente. Y todos los demás no dicen eso. Exactamente. Primero dice que él fue la broma de él, que porque el tiempo que se perdió se fue a esconder, que fue a orinar y que se fue a esconder. Y que después regresó. ¿Dónde decía el desierto? Y después regresó y ya, o sea, imagínense la estupidez, la pendeja. Después de dar como 10.000 entrevistas donde dijo que sí. ¿Qué puedes pensar de alguien así después de eso, no? ¿Verdad? Simplemente es así de fácil. Fíjate, él, un militar como tal, con el rango que tenía, dice que simplemente le hizo una broma a ellos de que se fue a orinar y que desapareció y que dio todas las entrevistas y al mundo entero le mintió, no más por divertirse, güey. O sea, imagínate qué pendientes, qué mentalidad necesitas, a ver, o que te hayan amenazado o que era por su religión quiso inventar esa estupidez. Pero, ¿cómo vas a decir semejante pendejadas? Imagínate lo que piensa el gobierno, lo que piensa lo que lo apoyaron en el momento, todos los militares, de que lo apoyaron, de que estuvieron con él, de que su versión, porque es la versión verdadera, simplemente hoy digas a alguien, no, están bien pendejos ustedes, yo los engañé, me fui nomás a ver y ustedes me creyeron que me había ido. O sea, imagínate, sea, alguien tan respetado, simplemente, bueno, ni su pinche familia te respetaron, porque después de, por años decir algo y después salir ahora, ya, no es cierto, no. Yo estaba bien pendejo y le hice una broma a alguien, y siendo un cabo militar le hice una broma a alguien que desaparecí, y me mentí al mundo porque me divertía. Y obviamente, durante mucho tiempo todos aseguraban que él había cambiado su versión porque ahora obviamente como era líder de una iglesia,
Obviamente si hablas de que hay vida en otro planeta, de que hay alienígenas que te abdujeron y que te llevaron, porque él habla, en su momento dijo que el reloj al día siguiente habían venido los extraterrestres por él. Él ya no tiene el reloj, ese reloj que se alteró la fecha, que estaba en el futuro. Él dice que al día siguiente los extraterrestres vinieron y se lo llevaron. Sí. Se llevaron toda la evidencia. Imagínate un reverendo, un sacerdote, que va y da sus misas, no sé si la hagan cada domingo también ellos, desconozco la verdad cómo se maneja esa religión, pero va y les da las pláticas y todo, y si acepta que hay vida en otros planetas, pues entonces le daré al traste en Dios, ¿no? Si tú llegas todos los días y hablas de Dios y de Dios y de Dios, el cuestionamiento sería, bueno, ¿y entonces Dios creó a estos seres también? ¿Ellos conocen a Dios? ¿Dios está allá arriba con ellos? O sea, serían los cuestionamientos básicos, ¿estás de acuerdo, no? ¿Qué? ¿Dios creó a todas las razas o nada algunas? ¿O hay muchos dioses distintos? ¿Ellos tienen su Dios y yo el mío? ¿Ellos están más arriba que ese Dios? ¿Lo respetan? ¿Tienen el mismo poder? O sea, serían un montón de interrogantes que se le caería a la iglesia, ¿no? Exactamente. Pero después de, primero muchos años asegurando que se había pasado. Después pasó muchos años asegurando que no había sucedido. Y ahora apenas el año pasado, 2024, los últimos meses de 2024, resulta que el señor va a sacar un libro que se llama A la sombra de la verdad. Ya para estos momentos es muy probable que esté disponible para comprarlo en línea, ¿no? Obviamente no lo voy a comprar, lo voy a descargar pirata. Ah, no debí decir eso. No es verdad, no descargo nada pirata. Es muy probable que el libro ya esté ahí para descargarse, pero en este libro otra vez vuelve a asegurar que sí fue abducido. O sea, ya él cuenta, hizo bueno, ha hecho giras, ¿no? Primero por varias ciudades de Chile y luego por algunas otras de Sudamérica, promocionando obviamente el libro, porque pues ya no se le ha de haber acabado el dinero que le daban los ilusos, digo, la gente creyente de allá. Entonces pues obviamente tiene que sacar lana, pero ya en este libro dice que le costó 25 años escribirlo. El cuento, estuve viendo algunas de las presentaciones que ha tenido, que básicamente dice lo mismo en todas, que le costó 25 años escribir este libro, que fue muy difícil para él aceptar la verdad, que no sabía cómo confrontarla, que por eso fue que en su momento lo negó. Pero básicamente dice que el libro está dividido en 3 partes, es lo que él comenta. La primera parte, que es Armando Valdés, el humano, el ser humano, el que él dice que ha cometido errores, que se ha equivocado, que es una persona, ¿no? Otra parte está el Cabo Valdés, desde el punto de vista militar, lo que vivió esa noche, lo que ha tenido que enfrentar desde ese día siendo militar y enfrentándose a un avistamiento ovni. Y después habla de un hombre en el futuro, que sería el presente, ¿no? Realmente. El futuro, ¿qué fue lo que pasó con Armando Valdés? ¿Dónde está hoy parado Armando Valdés después de toda esta experiencia? Pero, spoiler, en el libro asegura otra vez que sí fue abducido. Y cuenta que fue gracias a Dios que pudo abrirse y contar todo en este libro. Que encontró a Dios, como mucha gente la ha encontrado. No sé dónde estaba antes o por qué no lo encontraban. Porque luego, yo conozco mucha gente que dice, encontré a Dios. Pues Dios estaba ahí siempre, ¿no? ¿Cómo no lo habías encontrado? Yo desde chiquito lo conozco. Pero bueno, lo encuentran después de mucho. ¿Quién sabe dónde está escondido? Resulta que vuelve a contar lo mismo. Dice que gracias a Dios que se encontró, que pudo afrontar la realidad, que pudo encontrarse como persona y que pudo aceptar lo que sucedió esa noche. Entonces, hoy podemos decir que nuevamente regresó a la versión. O sea, fue como un tiempo que lo negó, mientras era sacerdote, mientras le convenía obviamente, ¿no? Que nadie creyera eso porque tenía que sustentar la creencia de Dios. Y yo no estoy diciendo que Dios no exista. Simplemente estoy diciendo que se puede contraponer. Que si alguien sale todos los días a decir que Dios existe y que Él nos creó,
pero a la vez estás diciendo que vinieron seres de otro planeta y te llevaron, sería como de, qué verga, a ver, o sea, algo no me cuadra, ¿no? Y pueden coexistir los dos, me queda claro, pero él no tendría una explicación, él no podría darles esa explicación, entonces le caería todo. Por eso ni el gobierno ni la iglesia aceptan la vida extraterrestre, porque no tiene forma de explicar las cosas. El gobierno no tiene forma de explicar, bueno, de aceptar que hay algo muy superior a ellos y que no pueden controlarlo y que si un día vienen nos carga la chingada a todos y que no podrán hacer nada. Venga ya. Exactamente. Y la iglesia, pues que no tienen forma de explicar cómo, de dónde, cómo si existe Dios, existen los extraterrestres, de dónde vienen, como te dices, son superiores a él, vienen de otro lado, los creó, no los creó, no hay forma de que ellos puedan explicar y no lo van a hacer, entonces por eso para ellos no existe y no puede existir. Así Correcto. Pues vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial de la noche, pero no se desconecten, esto es Conspiración Paranormal. Hemos vuelto y mandar saluditos nuevamente agradeciendo el favor de su atención. Para Carla Larpe, que nos está viendo, muchas gracias. Raúl Mora nos pone saludos cordiales desde Adrian, Michigan, Estados Unidos. Muchas gracias, Raúl, por siempre estar aquí, amigo, al pendiente. También siempre en redes sociales, en Facebook, siempre comentando muy atinadamente tus comentarios, sobre todo del proyecto Blue Bean, que ya se acerca, lamentablemente. Pues a toda la gente que siempre nos ve, ¿no? A Lu Mora también, que siempre está aquí al pendiente, gracias. A Cipatlia, mi prima, hasta la Ciudad de México, que nos ve. Nuestra amiga Ariana, hasta Alemania, muchas gracias. Claro. A Cristian López, que nos ve también en Irlanda. Saludos. También saludos hasta Irlanda, muchas gracias. A mi familia, obviamente, mis papás, mis hermanos, mis sobrinos y mis cuñados, a todos ellos, siempre por el apoyo de la familia, muchas gracias. No sé a quién más quiere saludar. Pues a todos. Al gobierno chileno, que no ocultó esto, agradecerle, porque todos los demás gobiernos siempre me hacen encabronar, pero ustedes no, los chilenos son buena gente, son buena onda, y no ocultaron nada, y los militares también, hay que agradecerles, hay que aplaudirles. Exactamente, que hayan tenido para poder hablar todos sin pedos. Y pues bueno, vamos a ir, bueno, más a terminar para Sudamérica, como decías, que nos ve a todo, a Colombia, Argentina, a Chile, también a Perú, a Estados Unidos, pero a toda Sudamérica, gracias por todo el apoyo y que siempre están ahí. Nicaragua, nuestro amigo, correcto, nuestro amigo Mariano, hasta Nicaragua también, que siempre está por ahí viéndonos, muchas gracias. Mucha gente en Centroamérica, bueno, en todos lados, en todo el planeta, afortunadamente nos ve la gente. Y pues eso se los agradecemos mucho, que te vean en Europa, que te vean en Sudamérica, que te vean en Centroamérica, eso es de, no mames, no me lo imaginaba en Estados Unidos, ¿no? Pues apenas hace un par de días, ahí en el grupo se unió una amiga, no sé, gracias, de Holanda, de Países Bajos, su nombre no lo recuerdo bien, Mickey Van Der, algo, no acuerdo bien, Van Der, pronunciación de ellos, no sabemos decirle bien, no recuerdo bien el nombre, pero apenas un par de días se unió ahí en el grupo, también allá Países Bajos, se entiende o no el idioma, no sé, pero gracias que nos inviten, ¿no? Exactamente. Por favor, hacer una exploración por allá en Ámsterdam, no estaría por demás. Un rato. Y pues bueno, vamos a ir a otro videíto, otra cápsula, en este caso agradecerle a nuestra amiga a Glo Núñez. Gracias, Glo. Hace poco la tuvimos aquí, de hecho, apenas a fines de 2024, diciembre, sí estuvo en diciembre, ¿verdad? Si no me equivoco, los últimos días del año pasado, que pues tiene poquito, como un mes, estuvo aquí acompañándonos en un programa, y bueno, nos va a estar también ayudando en algunas capsulitas, agradecerle que nos está mandando unas cápsulas de terror chidas, contándonos sobre, ahorita inició con leyendas mexicanas de terror, ¿no? Correcto. Y la primera de ellas, pues es la más representativa que tenemos, la más legendaria y nuestro espíritu o ente más famoso, nuestro estandarte, que sería la Llorona, que lo hemos exportado al mundo porque la Llorona ya aparece en todos lados. Primero era nada más Centroamérica, luego Sudamérica, Norte, Estados Unidos, Canadá, y ahora ya anda en Europa, ya se aparece en España, en Portugal, o sea, me encanta. La Llorona ha traspasado fronteras. Qué chingón. Entonces, vamos a ver el videíto que nos grabó Glo y ahorita regresamos y lo comentamos.
Hola comunidad de Conspiración Paranormal, yo soy Glo Núñez y el día de hoy vamos a hablar un poquito de La Llorona. Hola comunidad de Conspiración Paranormal, yo soy Glo Núñez y el día de hoy vamos a hablar un poquito de La Llorona. Esta es súper interesante, la verdad es que tiene 3 vertientes para mí, voy a tratar de simplificarlo en estos 2 minutos. Pero está súper interesante porque tiene orígenes prehispánicos, tiene orígenes coloniales y pues el popular que conocemos en México. En México la historia de La Llorona tiene muchísimo poder y tiene muchísimo auge. Yo conozco a muchas personas que me han dicho que han escuchado a La Llorona, pero vamos a las raíces prehispánicas. Quiero leer el nombre de la diosa porque está un poquito complicado, pero... hay quienes relacionan a La Llorona con la diosa Cihuacuatl, que es una diosa azteca asociada a la muerte y a la maternidad. Y pues bueno, lo que cuenta la gente o lo que cuentan los estudios es que era una mujer que antes de que llegaran los españoles, pues como que tenía esta visión de que los iban a colonizar y pues bueno, el grito que se escuchaba era: ¡ay mis hijos! ¿A dónde los llevaré para que no los destruyan? Refiriéndose a los mexicas. Entonces esa es la historia colonial, me encanta esa historia. Podemos ahondar más a fondo, pero bueno, es muy cortito el tiempo. Y esta versión colonial es que durante la época colonial una mujer indígena se enamora de un español y pues bueno, ella tenía él tenía una relación extramarital con esta indígena y al momento en el que ella reclama su postura como su mujer, pues él dice no y ella en un arranque de celos y coraje, pues realmente lleva a sus hijos al río, los ahoga y ella al darse cuenta se quita la vida. Entonces al quitarse la vida ella queda condenada a vagar por la eternidad en ríos y lagos, que es la historia popular que tenemos aquí en México. Aquí en México tenemos esta historia súper popular de La Llorona, que mucha gente dice que la ha escuchado y hay una creencia que entre más lejos la escuches, más cerca está y entre más cerca la escuches, más lejos está. Y pues bueno, hay quienes dicen que la han visto, que tiene un velo blanco en la cabeza, que no tiene pies, que se escucha "ay mis hijos" y el lamento pues es aterrador y hay quienes dicen que se les pone la piel chinita. Afortunadamente no me ha tocado escuchar a La Llorona, pero se aparece en cuerpos de agua como lagos y ríos. Y pues bueno, esta historia da para contar mucho más, pero vamos a dejar este breve conocimiento que les quiero compartir a través de este increíble canal que es Conspiración Paranormal. Les recuerdo mi nombre, yo soy Glo Núñez y el tema de hoy fue La Llorona. Nos vemos en la próxima. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y está chido cómo lo planteo, ¿no? Cómo agarró las vertientes, porque sí, efectivamente hay muchas. La más común es la segunda que dijo, que es la que conocemos prácticamente todos, que una indígena se enamoró de alguien bien acomodado económicamente, pero pues que él se tenía que casar con alguien de su clase, ¿no? Porque pues obviamente no se iba a casar, o sea, suena culero, pero no se iba a casar con la indígena, o sea, por favor, ¿no? Ella no sabía, obviamente la engañaron. Entonces al momento que él le dice la verdad y le dice, pues sabes que yo me voy, adiós, que te vaya bonito con los niños, esta en vez de arremeter contra él, que era lo que tenía que haber hecho, porque el que le engañó fue él, era el mentiroso infiel, vaya, ahoga a los niños en el río. O sea, los niños qué culpa tenían de nada. Pero bueno, ahoga a sus 2 niños, en algunos relatos son 3, era más difícil ahogar 3 niños, pero bueno. Y al último, cuando se da cuenta de lo que hizo, pues se quita la vida también, ¿no? Y toda la vida vagando, buscando a los niños que ahogó. O sea, ¿cómo se pone a buscar a unos niños si los había ahogado y estaban ahí? Pero bueno, esa es la leyenda más común, pero también es muy aceptada la otra. Se habla que sí, La Llorona viene desde esa época colonial, ¿no? Con los mexicas desde antes de la conquista, que pues sí, literalmente no fue una conquista.
porque siempre hablamos de que los españoles vinieron a conquistarnos y todo, pero pues no, fue la época de la colonia, no vinieron a colonizarnos, o sea, no vinieron como tal a conquistarnos, porque teníamos derechos, era como si fuéramos municipios de España, por así decirlo. Teníamos todos los beneficios de la corona, ¿no? Sí. Éramos ciudadanos españoles, literalmente. O sea, y a alguien en su momento se le ocurrió la grandiosa idea de independizarnos, porque perdían sus privilegios y todo esto. Pero estaríamos mejor si no hubiera ocurrido esa famosa independencia. Ahorita seríamos españoles y estaríamos más chidos viviendo, pero bueno. Agradecerle a Glo que nos haya mandado esta capsulita para presentarla aquí, muy interesante. Y pues para que vayan conociendo ustedes leyendas, primeramente de México, ¿no? Sí. Que es el país en el que estamos nosotros, pero posteriormente iremos abriendo y expandiendo hacia otras criaturas que existen primeramente en Centroamérica y Sudamérica, ¿no? Sí. Y ya después nos vamos a expandir por el mundo. Pero, pues como vieron, en este nuevo programa, en este inicio de año de Conspiración Paranormal, ya les trajimos cosas nuevas. 2 secciones nuevas, 2 capsulitas muy chidas. De nuevo agradecerle a Ale y a Glo que nos hayan apoyado con esto, porque la verdad, muy interesante, muy talentosas las dos y muy chido y muy ad hoc con lo que hacemos aquí, con lo que presentamos, ¿no? Y pues el tema estuvo interesante. Sí. Como ya dijimos, un parteaguas en la ufología de todo el continente. Y no queda más que despedirnos. Agradecerles el favor de su atención. Invitarlos a que el próximo jueves nuevamente nos acompañen. Ya estamos de regreso y pues no nos vamos a ir en un buen rato, ¿no? Entonces, mi nombre es Carlos David. Yo soy Ada. Y esto fue Conspiración Paranormal.